Érase una vez un premio Nobel que no era un premio Nobel cualquiera. Era también un actor de teatro, un profesor, un ex candidato a la presidencia, uno de los 100 intelectuales más influyentes del mundo. Un reportero. Érase una vez Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, un hombre que dice querer llegar vivo hasta la muerte. Un ser humano es todos los seres humanos. Uno puede ser un escritor, tener un enorme amor por su vocación, pero al mismo tiempo yo creo que uno no se agota en una vocación. Pero cuando le pregunto qué es lo que más lo colma, la respuesta es la esperada y se explica. Pues yo creo que soy escritor las 24 horas del día, en este sentido, que aunque hago muchas otras cosas que escribir, creo que todo lo que hago de alguna manera lo aprovecho a la hora de escribir. No me gusta la idea del escritor encerrado en una biblioteca como Proust, con un cuarto con paredes de corcho para no oír los ruidos del mundo. A mí esa idea más bien me aterra, ¿no? Me gusta tener por lo menos un pie en la calle, estar involucrado en lo que ocurre afuera, y eso es para mí el periodismo. ¿Por qué esas caras tan sufridas? Habla tú primero, Budur. Hace tiempo que ocurría, señor. Yo me he pasado la vida escribiendo ficciones y solo a mi vejez de pronto he empezado a vivirlas en un escenario y ha sido una experiencia como que ha completado lo que yo venía haciendo mientras escribía. Siempre le pregunto, ¿estás cansado? ¿Estás cansadito? Sí, pero sigue, tiene realmente unas energías. ¿Qué te propone, Sherezade? ¿Qué le pasa a Mario cuando se le olvida una línea? Parece que no le ha pasado, pero si le pasara, yo creo que tiene el talento suficiente para redactar ahí, en el acto. Hay que acabar con la inflación rápidamente. Y Vargas Llosa, el político, merece capítulo aparte. Para hacer tantas actividades, este hombre de 75 años cuida su salud con la disciplina que caracteriza todo en su vida. ¿Cómo es que ustedes empiezan esta rutina de caminar casi todas las mañanas? Casi todas las mañanas, no, todas las mañanas, porque él no deja de caminar. Llueve o truene, ¿no? Ahorita, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué gusto. Gracias. ¿Cómo te va? Bienvenida a Lima. Gracias. Esa hora es una hora que no solo es un buen ejercicio, sino que me permite más o menos establecer lo que va a ser la rutina del día, ¿no? Es un buen nadador y disciplinado también, ¿no? Cuando se demora 2 o 3 minutos, no sale contento, porque él todo lo tiene cronometrado. Cuando acaba una caminata, por ejemplo, a las 8:30 de la mañana en punto, lo comenta, ¿no? Y dice, lo hemos hecho de manera exacta, ¿no? Su excelencia en el deporte se notó primero que su excelencia en la literatura. De eso dan cuenta los libros del Colegio Leoncio Prado, donde hizo 2 años de secundaria. Pero el cuidado de su aspecto no se lo ha dejado solo al ejercicio. Él y Patricia, ¿no? Todos los años acuden a una clínica en España, la clínica Buchinger, y donde aproximadamente 15 días solo toman sopas, comen gelatinas y se someten así a una dieta espantosa, pero los dos practican esto hace 25 años, creo, ¿no? Y felices. Mario creo que baja más o menos 9 kilos. Tenía, por ejemplo, los dientes salidos, ¿ya? Pero él no tenía plata para mandarse a hacer, pues, lo que en esa época además era muy poco los que se andaban arreglando los dientes para adentro, entonces. Pero él hacía así este esfuerzo, permanentemente hasta que los logró hundir y quedó perfecto. Y un hombre con mucho coraje, con mucha persistencia. ¿Vanidoso entonces? Ah, claro que vanidoso. Tan aferrado es a su estilo que no hace excepciones ni cuando pudiera ser justificable. En campaña Mario era muy peculiar, por decir, ¿no? Él es un maniático de la puntualidad, entonces se convocaba a una concentración o manifestación pública a las 7 de la noche y bueno, él estaba a las 7 en punto, pero a las 7 en punto en una plaza pública no hay nadie y esas cosas lo angustiaban mucho. En lo que se refiere a su tiempo, a la disciplina, la verdad que no he visto que haya él roto esa rutina de si los demás estamos en la playa, él no aparece hasta las 2 o 3 de la tarde porque la rutina y la disciplina de trabajar X horas al día, sea en un artículo, sea en un libro, eso no lo rompe. Hay escritores que no quieren mantenerse vivos, que están felices de ser estatuas, pues santo y bueno. Pero si uno quiere mantenerse vivo, tiene
que romper la estatua esa que empieza, digamos, a inmovilizarlo una vez que recibe un premio de esa categoría. A ningún escritor que tiene una vocación profunda, como creo que la tengo yo, un premio, por más importante que sea, lo colma. Lo que yo, desde que descubrí mi vocación, he soñado con ser, es ser para los lectores lo que han sido para mí los grandes escritores que han enriquecido mi vida, que me han hecho inmensamente feliz. ¿Y en ese sentido ya está colmado? No, ya está porque lleno? eso no se sabe nunca si uno lo alcanza hasta mucho después de muerto, cuando pasa la prueba, pues terrible, que es la prueba del tiempo, ¿no? Digamos, cuando se sepa si yo soy o no soy un escritor de ese nivel, yo seré ya polvo, humo, ¿no? Me gustaría, digamos, que eso que nos va a ocurrir a todos, que es morirnos en un momento dado, me ocurra cuando esté totalmente absorbido en una experiencia muy intensa, muy creativa, de tal manera que la muerte sea un accidente, ¿no es verdad? Que no sea algo esperado. Yo creo que uno debe tratar de llegar vivo hasta el final, ¿no es cierto? No morirse en vida, ¿eh? Siempre me ha entristecido mucho el espectáculo de la gente que se muere en vida, que de pronto pierde las ilusiones, pierde la energía y se convierte en un ser pasivo que espera la muerte, supongo, ¿no? Eso me produce a mí una gran, digamos, tristeza, y yo quisiera llegar vivo hasta el final. ¿Se volvería a lanzar a la presidencia si volviera a vivir la vida? Pues probablemente no. Creo que a la larga, haciendo, digamos, las sumas y las restas, fue una experiencia que no me sirvió, que no le sirvió tampoco a mi país. Al volver, veremos por qué, a pesar de lo que dice, Vargas Llosa seguirá haciendo política. Para garantizarles a los peruanos el respeto, el derecho a la propiedad. Es una cuestión de convicciones, las mismas que lo llevaron a pertenecer de joven al Partido Comunista y después a defender las ideas del liberalismo, las mismas que lo llevaron a ser candidato a la presidencia, porque como él dice, la política es una obligación. Fueron parte de su campaña presidencial y por eso, en una parte de su corazón, añoran, a pesar de ser sus amigos, que en vez de Nobel, Mario Vargas Llosa hubiera sido presidente. Yo creo que el Perú se perdió un excelente presidente y un extraordinario hombre de Estado. Como muchos piensan, hubiera sido una pena por la literatura, pero creo que hubiera sido para el país una bendición. Yo creo que su sola presencia en el cargo hubiese generado un ambiente de confianza internacional. Aseguran que parte del rumbo de crecimiento que tomó el Perú fue consecuencia de que Vargas Llosa, sabiéndose perdedor de la contienda frente a Fujimori, le hubiera entregado su plan de gobierno a pesar de ser su contendor acérrimo, y reconocen que parte de la derrota fue culpa de la transparencia de su candidato. Por ejemplo, que la clase media no debería tener la instrucción gratuita como tiene ahora. Que una vez que uno pertenece a la clase media ya debería pagar un poco de colegio, no mucho. Se lo decíamos, no, esto te va a costar votos. Y él decía, aunque cuesten votos. Comenzó enunciando con su nombre cada una de las empresas que tenían que ser privatizadas. Y claro, en ese momento era una especie de, vamos a decir, blasfemia civil, es decir, que alguien se atreva a proponer que se tenía que privatizar Petroperú, Aeroperú, el Banco Continental, etcétera. Y no solo se trataba de decir la verdad, sino de entregarse a la causa política. Por eso increpó a su jefe de plan de gobierno, quien había decidido no presentarse para las elecciones internas de su partido hacia la contienda por el Senado. Le dije, Mario, siento que no es mi vocación la parlamentaria. Mario me miró fijamente, se levantó a cerrar la puerta que hasta ese momento había estado abierta en su oficina, me miró a los ojos y me dijo, ¿y tú crees que yo sí siento cercano a mi forma de ser, siento como vocación el papel que ahora estoy desempeñando como candidato? Me derrotó, me dejó sin argumentos. Tuve que presentarme
y aceptar que él me nominara. Finalmente, estábamos en la política no porque nos gustase, sino porque hacíamos lo que teníamos que hacer. A puerta cerrada se lo dijo a quien fue su jefe de plan de gobierno, pero hoy lo dice sin ningún misterio. La política es una obligación, no es una vocación. No fue mi vocación nunca ser político, tener poder. Hay que participar, te guste o no te guste la política. Voy a seguir haciendo el tipo de política que hacía antes, ¿no? Escribir, participar, defender ciertas cosas, criticar otras cosas. Eso creo que es una obligación de todos, escritores o no escritores, ¿no? ¿Se volvería a lanzar a la presidencia si volviera a vivir la vida? Pues probablemente no. Creo que a la larga, haciendo, digamos, las sumas y las restas, fue una experiencia que no me sirvió, que no le sirvió tampoco a mi país. Entonces, haber renunciado durante 3 años a mi vocación, al trabajo que a mí me llena la vida, quizá fue como un desperdicio. ¿Se arrepiente, por ejemplo, de haber pedido sanciones, bloqueo económico para el Perú? No, absolutamente. Eso sí lo volvería a hacer. Yo estoy a favor de las sanciones contra las dictaduras. Al volver, Vargas Llosa y el Perú, una relación de odios y amores. Estas son algunas de las noticias más destacadas de esta hora. Las autoridades guatemaltecas realizan una intensa búsqueda de los asesinos del cantautor argentino Facundo Cabral, muerto a tiros el sábado en una emboscada. Según el ministro del Interior, Carlos Menocal, el ataque en el que falleció Cabral no iba dirigido en su contra, sino del empresario nicaragüense que lo contrató para cantar en Guatemala y Nicaragua. En el Congo, los rescatistas extrajeron a 36 sobrevivientes de entre los restos del avión Boeing 727 que se estrelló en Kisangani el sábado. Las autoridades dijeron que la cifra total de muertos en la tragedia fue de 82. Entre los sobrevivientes hay 2 niños. La última portada del periódico británico News of the World, que hoy se despide de sus lectores tras 168 años de historia, dice en un gran titular: gracias y adiós. Los 280 empleados del Dominical abandonaron a última hora del sábado la redacción tras trabajar en la histórica edición final. El tabloide fue cerrado en medio del escándalo por casos de escuchas telefónicas y corrupción. Les informó Norman Powell. Les invitamos a mantenerse en la sintonía de CNN. El premio Nobel le ha dado a Mario Vargas Llosa una reconciliación con el Perú, una reconciliación no buscada. Tanto es así que él mismo sabe que el idilio no durará para siempre. La peor etapa fue cuando él perdió las elecciones. Mucha gente tomó como una afrenta el que él se fuera del Perú inmediatamente y que al tiempo promoviera el bloqueo económico cuando Fujimori dio el autogolpe el año 92. Mucha gente le colocaba estampitas, rosarios. Como él declaró su agnosticismo durante la campaña y la mayoría del país es católica, entonces lo llenaban, le colocaban en los bolsillos estampitas de santos, rosarios. Entonces le ofrecen la nacionalidad española y él la toma, y eso también fue tomado como una traición a la patria. Mucha gente en el Perú lo sintió como una venganza por haber perdido las elecciones. Antes, si bien es cierto, los lectores asiduos de Vargas Llosa o los intelectuales leían la obra de Vargas Llosa, o gente vinculada a la educación, a las letras, leían la obra de Vargas Llosa. Ahora sí ha habido un cambio rotundo, ¿no? Desde que se le eligió el premio Nobel, jóvenes están conociendo, están queriendo conocer al autor o están empezando a leer al autor. Por ejemplo, han venido padres con sus hijas preadolescentes o adolescentes a comprar libros del padre. La trae, hija, escógete un libro cualquiera de Vargas Llosa, ¿no? Y la hija, por decirte, escoge la novela Travesura de la niña mala, ¿no? Y ya la quiere comprar y el papá, no, un momentito, es sumamente erótica, esa no es para ti, no está dirigida para ti, ¿no? Y la niña le ha insistido tanto que el padre al final ha tenido que comprársela, ¿no? Yo fui muy impopular en el Perú cuando la dictadura de Fujimori era popular.
pero con el premio Nobel de pronto se ha producido una reconciliación. Yo me pregunto con gran curiosidad cuánto va a durar, ¿sí? Este cariño que la gente le está expresando ahora, ¿le gusta? ¿Le gustaría conservarlo? Bueno, ha sido muy bonito porque, digamos, la gente ha recibido el premio Nobel como un premio Nobel para el Perú, beneficiario de un gran cariño por haberle dado al Perú un premio que se considera, yo creo, más importante de lo que es. Pero las asperezas entre una parte del pueblo peruano y su ahora Nobel no datan solo de su etapa como candidato a la presidencia. Desde joven combatió los regímenes militares y su obra La ciudad y los perros, basada en sus experiencias como cadete del Colegio Militar Leoncio Prado, lo dejó para la historia como poco amigo del aparato castrense. ¿Qué significó tanto para el colegio darle ese reconocimiento y tener un premio Nobel ahora entre sus exalumnos, como para él? ¿Usted cómo lo vio al recibir ese homenaje de parte de su colegio? Me sentí más peruano, ¿no? Y lo sentí más peruano también a él, más Leoncio Pradino de toda la vida, ¿no? Él nunca dejó de querer a su colegio. Fue un homenaje muy bonito, fue divertido, inesperado, muy contradictorio en muchos sentidos. ¿Qué tan presente está la obra de Mario Vargas Llosa en la formación académica que le dan actualmente a los alumnos? Está programado para este año aproximadamente un 70% de todos los libros que sean de la autoría de Mario Vargas Llosa. Fue muy divertido para mí en este homenaje escuchar a uno de los oficiales que habló explicar que a partir de ahora La ciudad y los perros iba a ser lectura obligatoria para los cadetes del Colegio Militar, ¿no? Un gran orgullo para la literatura peruana. Es la luna de miel, el idilio, un encanto que podría romperse en cualquier momento. ¿Se arrepiente, por ejemplo, de haber pedido sanciones, bloqueo económico para el Perú? No, absolutamente, eso sí lo volvería a hacer. Yo estoy a favor de las sanciones contra las dictaduras. Yo creo que la dictadura es el mal absoluto para una sociedad, que las secuelas que deja una dictadura son terribles y que por lo tanto las dictaduras hay que combatirlas por todos los medios posibles, incluidas las sanciones económicas. Yo pedí sanciones económicas para Sudáfrica, cuando la época del apartheid, pedí sanciones económicas contra Cuba, pedí sanciones económicas contra Pinochet. Entonces hubiera sido muy incoherente si no hubiera pedido contra una dictadura en mi país. Pero ¿está preparado para perder ese cariño? Sí, estoy preparado definitivamente para todo. Yo creo que haber vivido tantas cosas me ha preparado para todo tipo de experiencias gratas e ingratas también. Me cuesta mucho trabajo escribir, es curioso, me cuesta más trabajo ahora que cuando empecé. Al volver, Mario Vargas Llosa nos habla de cómo ha escrito varias de sus obras y nos muestra su biblioteca. Estos son los libros favoritos, los autores favoritos están aquí y después los otros, pues ahí está novela, ensayo. Aquí tengo casi 20.000, o sea que en España deben ser, ¿qué tendré? Pues unos 5.000, quizá un poquito más de 5.000. El Perú soy yo, aunque a algunos peruanos no les guste, yo soy el Perú. 48 obras entre novelas, ensayos y reportajes antes del Nobel traducidas a 40 idiomas, después del Nobel a 60. De todas las novelas, solamente 4 no transcurren en el Perú. Si alguien tiene duda de ello, puede consultar esta guía, la guía de la Lima vargasllosiana, donde encontrará las casas, calles, parques y cafés que sirvieron de escenario para frases ya célebres como ¿en qué momento se había jodido el Perú?
Por eso Mario Vargas Llosa puede decir con toda convicción, el Perú soy yo. Me encantaba perderme por Lima, visitar barrios que no conocía, explorar un poco cómo iba creciendo la ciudad. Tomaba ómnibus, por ejemplo, que me llevaran simplemente hasta el final del recorrido y después bajaba y caminaba. Eso hoy día no lo puedo hacer. ¿Cómo está? Buenos días. Es imposible pasar desapercibido, ser una persona anónima. Eso, desgraciadamente, en Lima ya no lo tengo, ¿no? Entonces, mis salidas en Lima son mucho menos libres que lo que eran antes. En América Latina la gente, pues, inmediatamente se siente en confianza, ¿no? Y además no hay mucho respeto por el trabajo de una persona que está leyendo o escribiendo. Eso no parece que fuera muy serio, parece que fuera una especie de hobby. Es casi imposible que me pueda concentrar en trabajar. Se me acerca gente, me hacen preguntas, generalmente gente amable, ¿no? Por eso en América Latina trabaja mañana y tarde desde su casa, mientras que en Europa lo hace en cafés o en Estados Unidos en bibliotecas. Pero lo que sí mantiene en cualquier parte del mundo donde escriba es el método. Escribo a mano la primera versión siempre y luego yo mismo paso a la computadora, que es la primera corrección que hago, pero la primera versión siempre a mano, siempre en libretas y siempre con tinta. Tengo libretitas en los bolsillos, siempre sí. La computadora me sirve como una máquina de escribir. Me sirve para pasar a limpio mis textos. Estas fichas a mí me sirven mucho. A veces hago cosas de lectura. Cuando escribo una novela o un ensayo, una obra de teatro, tengo yo cajones de estas fichas, ¿ves? Me cuesta mucho trabajo escribir, es curioso, me cuesta más trabajo ahora que cuando empecé, quizá porque hay más, más autocrítica. Pero bueno, la experiencia me ha mostrado que si persevero, de pronto, eso empieza, digamos, a moverse, a vivir, ¿no? Hasta que de pronto, pues surge como una especie de idea maestra, de idea ya clave, que te va abriendo todo un mundo. Es el momento más bonito, ¿no? del trabajo, cuando de pronto dices, sí, aquí está, esto es. Esta es la mejor biografía que existe de Víctor Hugo. Y cuando no está escribiendo, lee alguno de los 20.000 títulos que tiene en su biblioteca de Lima. Estos son los libros favoritos, los autores favoritos están aquí, y después los otros, pues ahí están novela, ensayo, en fin, más o menos ordenadas. ¿Y la biblioteca de España es más grande que esta? No, es más chica. Es más chica. ¿Y dónde más tiene Aquí libros? tengo casi 20.000, o sea que en España deben ser, ¿qué tendré? Pues unos 5.000, quizá un poquito más de 5.000, sí. Es más chica porque la casa es más chica también. Muchos de ellos calificados del 1 al 20, como es su costumbre desde joven. A Masterworld, 18 solamente, yo pensaba que esto tendría 20. ¿Esa cuál es? Este es Luz de Agosto. Pero si de calificar sus propias obras se trata... Es dificilísimo eso, no es como elegir entre los hijos, ¿no? Digamos, las más ambiciosas, las que me han costado más trabajo, las que me dieron más dolores de cabeza, yo creo que son La guerra del fin del mundo, Conversación en la catedral y probablemente El sueño del Celta. Vargas Llosa no relee sus obras después de publicadas por temor a encontrar que pudo haberlas hecho mejor. La misma razón por la que decidió esquivar lo que él considera es lo más insólito que le ha pasado como escritor. La cosa más extraordinaria que me ha pasado con eso me ocurrió con Pantaleón y las visitadoras. El personaje del capitán Pantaleón es un personaje que yo inventé totalmente. Y yo recibí una llamada, es un militar al que le encarga, un militar modelo, al que le encargan organizar un servicio de visitadoras, es decir, de prostitución para las guarniciones de frontera. Bueno, después de publicar la novela, un día yo recibí una llamada de una persona insistente que muchas veces llamó, y al final yo me acerqué al teléfono y la persona me dijo, yo soy el capitán Pantaleón Pantoja, yo organicé ese servicio, ¿cómo es que conoció usted mi historia? Yo le dije, pero si yo no he conocido su historia, esa historia yo la he inventado. Me dijo, no, tenemos que reunirnos, porque yo le tengo que contar que yo organicé ese servicio. Y entonces yo no quise verlo, porque me imaginé que la historia que él me contaba de repente era mucho más interesante que la historia que yo inventé y que me iba a quedar muy desmoralizado, así que preferí no verlo, ¿no? ¿Le sigue sonando esa frase que a él se le quebró la voz cuando la dijo? Bueno, la dijo, pero no siempre me lo dice también en la intimidad, ¿eh? A veces reniega un poco de ciertas cosas. Al volver, el poder detrás del trono, su esposa y prima, Patricia Llosa.
la que hace todo y todo lo hace bien. Es Patricia Llosa Urquidi, su esposa, la madre de sus 3 hijos, su prima, quien le inspirara poemas desde que era una bebé. Duerme la niña cerquita de mí. ¿Por qué siento a veces, mirando a la niña, que quiero ser niño y soñar también? ¿Será que la niña, con su sueño breve, tiene algo de madre por su rostro de ángel, por su corazón? Nos hemos conocido toda la vida. Un poquito, digamos, cuando éramos niños no tanto, porque él me llevaba un cierto número de años, pero ya cuando crecimos, entonces la cosa se transformó de primos hermanos en amor. Al principio me llevaba a museos, me enseñaba un poco las lecturas que debía seguir, porque cuando yo terminé el colegio me fui a vivir a París y claro, era una chica muy joven. Entonces él como que me tomó un poco a su cargo. Nadie lo tomó muy bien porque lógicamente por todo este problema familiar, pues fue un poco complicado, ¿no? Mi papá es muy divertido porque a mí me decía que yo no lo iba a aguantar a él y a él le decía exactamente lo mismo. Dice, Patricia tiene un carácter muy fuerte y yo creo que eso no va a resultar, pero a mí me decía lo mismo. Yo creo que para desanimarnos a los dos. ¿Alguna vez imaginaste que iba a ser el escritor en el que se convirtió? No, la verdad, yo creo que nadie se imaginó mucho hasta dónde iba a llegar, ¿no? De todas maneras, él había publicado con La ciudad de los perros y cuando se casó conmigo recién empezó con la segunda novela. Y yo lo que procuraba era pues ayudarlo en su trabajo al día a día, pero qué iba a pasar en el futuro, no. Lo que era importante era que siguiera escribiendo, que era su vocación. La vida nuestra era un poco complicada para que yo hiciera otra cosa, porque nos hemos pasado saltando de un país a otro, y eso no es fácil. Un día nos pusimos a contar las casas en las que habíamos vivido y yo no te puedo decir lo que era, ¿no? ¿Más de cuántas? Llegamos como a 40 y tantos o 50 y tantos, creo. Y entonces es complicado. Bueno, después también vinieron los niños y eso era difícil, ¿no? Cambiando de países, de lenguas. ¿Él ha sido un buen marido? Ha sido un buen marido, sí. Y sobre todo buen padre. Sí. Yo creo que es mucho más comprensivo como padre que como marido muchas veces. A mí me ha exigido tal vez un poco más de lo que les ha exigido a ellos. Pero no sé si te lo ha contado, pero claro, la relación con su padre fue tan mala que ha sido exactamente lo contrario con sus hijos. Entonces a mí me ha dejado el papel de la mala. Si le estaban haciendo bulla y no podía escribir, también tenía que ser yo la que les tenía que decir las cosas. Entonces si les preguntas a ellos, debe haber sido yo la bruja. Ella dice esa frase que cree que es ofensiva. Tú solo sirves para escribir, ¿no? Yo estoy encantado que me digan eso, yo considero que es un gran elogio, pero es la verdad, digamos, en mi familia todas las responsabilidades y todo lo pesado y antipático lo asume Patricia. ¿Aló? Yo escribo, yo leo, ella me riñe de vez en cuando así con gran energía, pero ella respeta mi trabajo tanto como yo y quizás más que yo. ¿Y esas lágrimas que vimos el día que estaba leyendo el discurso son usuales en usted? No, en absoluto, son totalmente inusuales. Yo creo que es la primera, no sé si será la última, pero creo que es la primera vez que me ha pasado. Nunca, no recuerdo, yo al contrario, no soy nada llorón, ¿no? Bueno, a los viejos se vuelven llorones, de repente comenzó, es un síntoma de vejez. ¿Te sigue sonando esa frase que a él se le quebró la voz cuando la dijo? Bueno, la dijo, pero no siempre me lo dice también en la intimidad, ¿eh? A veces reniega un poco de ciertas cosas. ¿Y qué lo hace renegar? Ay, bueno, muchas cosas. Por ejemplo, cuando le impongo un poco de periodistas. ¿Cómo es vivir al lado de un hombre tan exitoso, interesante y además tan apuesto? ¿Nunca te ha tocado poner a la raya a ninguna señorita, dama, señora? No, felizmente. Ni decirle a Mario para dónde estás mirando, cosas de esas. No, más bien el celoso era él cuando éramos muy jóvenes. Me acuerdo cuando tenía 18 años era un poco estricto. ¿Qué te decía, por ejemplo? Pues que no me vistiera así o que no se miraba a alguien pues un poco más de la cuenta también. Pero bueno, eso era cuando éramos jóvenes. Ya no. No, ya no. Ahora me porto muy bien. ¿Y antes no? De repente no, de repente miraba un poco más de la cuenta. Tú no querías que él fuera candidato a la presidencia, no querías que se subiera a un escenario a actuar. Entonces, ¿o en qué te hace caso y en cuáles no? Bueno, cuando realmente quiere hacer algo, él lo hace de todas maneras a pesar de mi oposición. Por ejemplo, a la candidatura. Algunos meses no trabajé con él, la verdad, como 2 o 3 meses me resistí. Pero bueno, cuando vi que aquí se involucraba tanta gente, incluso de la familia y todo, pues ya claudiqué. Regocijaos, amigos,
La actuación también he perdido, como habrás visto. Espero que sea momentáneo, ¿no? Que sea un par de veces más de repente, pero no más. Entonces... Pero ya lo viste en México, en el escenario, ¿te gustó? Sí, yo creo que lo hace bastante bien. Pero sigo reticente a que lo siga haciendo. Cuando ustedes recibieron la noticia del Nobel, ¿qué fue lo primero que pensaste o lo primero que dijiste? La verdad es que estábamos tan incrédulos los dos que... Pero Mario, te han dado el Nobel. Y él me decía, me han dado el Nobel. Y creo que nos pasamos discutiendo esa palabra o esa frase durante un largo rato. Ya empezamos a recibir todas las llamadas de felicitación y esos fueron momentos muy bonitos, la verdad. Pero lo que pasa es que siempre supe que iba a ser un año de casi tortura, pero yo creo que es peor todavía de lo que uno espera y lo que le han contado. ¿Hace cuántos años habían dejado de pensar en el Nobel? No es que uno pensara en el Nobel, es que te hacían pensar en el Nobel. De pronto llegaban la fecha y recibía llamadas, cualquier cantidad de España, de América Latina, que dónde van a estar el día tal, porque por ahí dice que va a ganar el Nobel, entonces necesitamos entrevistarlo. Creo que es el primer año que no recibí ninguna llamada. La única persona que me escribió, que fue Pilar del Río, que es la viuda de Saramago, me escribió diciendo, mañana, cruzo los dedos por el día de mañana, ese correo no lo leí. ¿Has sido feliz al lado de Mario? Sí, si yo hago el balance, sí, es verdad, a pesar de que han habido pues momentos duros, que no ha sido fácil la vida, justamente por la forma como lo hemos llevado, ¿no? Vivir con varias maletas a cuestas permanentemente es terrible. Sí. Hacer y deshacer maletas. No, vida fácil no ha sido. Interesante, sí. O cansadora también, ¿no? Me dijo, Mario, mira, yo te adoro, pero no camina. ¿Y entonces por qué se casó Julia si lo tenía tan claro? Porque lo tenía muy claro, pero estaba loca, enamorada de él, pues. Al volver, la historia del matrimonio a escondidas de Vargas Llosa con la tía Julia. Estas son algunas de las noticias más destacadas de esta hora. Las autoridades guatemaltecas realizan una intensa búsqueda de los asesinos del cantautor argentino Facundo Cabral, muerto a tiros el sábado en una emboscada. Según el ministro del Interior, Carlos Menocal, el ataque en el que falleció Cabral no iba dirigido en su contra, sino del empresario nicaragüense que lo contrató para cantar en Guatemala y Nicaragua. En el Congo, los rescatistas extrajeron a 36 sobrevivientes de entre los restos del avión Boeing 727 que se estrelló en Kisangani el sábado. Las autoridades dijeron que la cifra total de muertos en la tragedia fue de 82. Entre los sobrevivientes hay 2 niños. La última portada del periódico británico News of the World, que hoy se despide de sus lectores tras 168 años de historia, dice en un gran titular, gracias y adiós. Los 280 empleados del Dominical abandonaron a última hora del sábado la redacción tras trabajar en la histórica edición final. El tabloide fue cerrado en medio del escándalo por casos de escuchas telefónicas y corrupción. Les informó Norman Powell. Les invitamos a mantenerse en la sintonía de CNN. La vida amorosa de Mario Vargas Llosa cuenta 2 matrimonios. Según él, 3 grandes amores. Según varios de sus conocidos, muchas mujeres. La primera que pasaría a la historia fue Julia Urquidi, con quien vivió en una casa de esta quinta del barrio Miraflores. Con ella se casó a escondidas gracias a la ayuda de su amigo Javier Silva Ruete, quien recuerda la aventura de esa boda como si fuera ayer. Yo le dije que a mí me parecía absurdo. Mira, ve, yo no te he llamado... Porque Mario siempre ha sido muy radical en sus cosas, ¿no? Yo no te he llamado para pedirte un consejo. Yo te he llamado para que me digas si me vas a ayudar en esta operación o no. Fue lo que le respondió Vargas Llosa a su amigo Javier Silva Ruete cuando trató de persuadirlo de que no se casara con Julia Urquidi, la hermana de su tía política, una mujer divorciada y 13 años menor que él. Silva Ruete entonces falsificó la partida de nacimiento de Vargas Llosa. El único que hicimos mayor de edad fue a Mario. Hicimos un cambio en la partida. En la partida Le metimos un año más. En la partida de Mario, nacimiento. De Mario, claro.
¿Y quién hizo eso? Claro, pues yo era el operador, no te olvides que era el gerente de la operación. Empeñó objetos personales de los dos para comprar cosas básicas para la boda. El hecho que juntamos el dinero necesario para financiar este matrimonio. Sí, para financiar la primera semana, ¿no? Porque papá no había. Buscó un alcalde que los casara y hasta testigos. Y en eso pasaba un campesino. El campesino lo llamé y le dije, oye, ¿tú quisieras ser testigo de matrimonio de un par de muchachos? Bueno, pues si quieren casarse, yo no tengo problema, yo no me voy a casar. Está bien. Pero entró y dijo, bueno, ¿y con qué vamos a celebrar el matrimonio? No tenemos nada para celebrar el matrimonio, no hay nada. Copa de vino, pisco, nada, no hay nada. Entonces dijo, dijo, así no, pues no se puede hacer matrimonio sin celebración. Dijo el campesino. Campesino, yo me voy a mi casa y voy a traer una botella. Y su complicidad siguió, porque el padre de Vargas Llosa, al enterarse del matrimonio, amenazó con matar a los recién casados. Así que Vargas Llosa y su amigo tuvieron que sacar a Julia del Perú. Él exigió a la comisaría de Miraflores que tenía 24 horas Julia para salir del país. Bueno, tuvimos que ir a empeñar no sé qué otra cosa más, ya lo único que nos quedaba para comprar el pasaje y que se vaya a ¿cómo se llama?, a Antofagasta. Y Mario empezó pues a adelgazarse como loco, no comía nada. Preocupado por la salud física y emocional de su amigo, le aconsejó que enfrentara al temido padre y Vargas Llosa lo hizo. Me ha puesto las siguientes condiciones: que yo traiga a Julia, que yo la mantenga, que donde él se entere que alguno de mis tíos me da algo para mantenerla a ella, ahí se acabó el matrimonio. Entonces volvimos a salir a vender libros, ropa, todo lo que sea. Para traer ya no a sabíamos Julia. qué sin nada, ya nos quedamos sin nada. Y a buscar trabajo, como locos, pues, ¿no? ¿Ahí fue que él fue sepulturero o inspector de sepulturas? Nos íbamos al cementerio y con nuestra libreta pues ahí íbamos anotando fulano de tal que se casó con fulano de tal, que murió tal fecha, que nació tal fecha, tal otro, tal pase, la lápida siguiente, así vemos. Fue la época en que el hoy Nobel tenía 7 trabajos. Luego la pareja se muda cuando a él le sale una beca para estudiar en Europa, donde el matrimonio termina. Silva Ruete seguía siendo el testigo. Me dijo que ya no es el Mario que tú conociste, me dijo. ¿Qué? Sí, me dijo, ya no. Esto se acabó. Ahora anda atrás de cuánta mujer hay aquí en París. No puede ser, Julio. Así es, pues, me dijo, así es. Me dijo, bueno, estoy enamorado de Patricia. Y me voy a casar con Patricia y me voy a divorciar de Julia. Yo tuve que volver a meterme con los benditos papeles. Te puedes imaginar la tragedia que era en la casa la mamá de Patricia. Porque la mamá de Patricia era la hermana de Julia. Mario estaba casado con mi tía Julia, que era la hermana de mi mamá. Y de pronto me entero que Mario se va a casar con mi hermana. Entonces, eso para mí era, siendo muy niño, era un poco confusa la cosa. Y mi madre, de tía política, pasó a ser la cuñada. Y después termina la relación con mi tía Julia, hermana de mi mamá, te repito, y empieza la relación con mi hermana. Entonces mi madre pasa a ser la suegra. La relación tuya con Julia, ¿cómo era y cómo cambió después de eso? No, más bien después hemos tenido nos hemos visto poco porque ella se casó primero en realidad, antes que nosotros se casó. ¿Ah, sí? Con un señor boliviano y se fueron a vivir a Estados Unidos. Nos hemos encontrado unas cuantas veces. Ya después ella se volvió a divorciar y se fue a vivir a Bolivia definitivamente y de ahí ya más bien nos hemos visto muy poco, ¿no? ¿Cuántas veces se ha enamorado para escribir lo que ha escrito? Una gran pasión. Pues yo la habré vivido 2 o 3 veces en mi vida y no más, ¿no es cierto? Pero enamoramientos, digamos, esas aventuras que enriquecen mucho la vida, pero que son más bien efímeras, que son, digamos, pasajeras. Sí, esas muchas, pero digamos, no hay que confundir eso con el amor-pasión. ¿Usted ha sido mujeriego?
Esa pregunta, conociendo el carácter de Patricia, yo no la puedo responder con sinceridad. ¿Todavía es un buen regalo un hipopótamo? Sí, es un regalo que me encanta. Parece que después del sapo, el hipopótamo es el mejor amante que existe en el mundo animal, que puede hacer el amor días y noches enteras. Y es espectacular ver a los hipopótamos hacer el amor, es decir, parece la guerra de los mundos, ¿no? Y en realidad están gozando como chinos. Al volver, su colección de hipopótamos, su cantante favorita, la tormentosa relación con su padre, el tema de García Márquez y hasta los huevos de Don Mario. Los libros se convirtieron en algo importantísimo en mi vida, digamos, esa vida paralela se convirtió en la verdadera vida para mí por lo, digamos, lo mal que me llevaba con mi padre, ¿no? ¿Sabían que con un clic en el móvil se puede ahuyentar a los mosquitos y con otro clic se puede conseguir toda la información de las imágenes capturadas? Por eso Clicks es tu conexión. Los nuevos avances en tecnología y cómo aprovecharlos. Lo último en la web, los juegos más exitosos. Nuevas herramientas para trabajar a distancia. Movilidad. Para estar al día con la tecnología, conéctense con la innovación. Conéctense con Clicks. El sábado, CNN. Vive la noticia. Cada noticia tiene varias caras, varios ángulos. Aquí rompemos el formato. Al final del día te mostramos todos los puntos de vista sobre los acontecimientos que impactan tu vida. Conclusiones con decisión, precisión, firmeza, reflexión, una mirada incisiva a los temas más importantes, las preguntas sobre los sucesos del día para que tú llegues a tus propias conclusiones. De lunes a viernes en CNN. Sanjay Gupta, el sábado en CNN. Ahora vive la noticia. El megafilm de julio en TNT. Si hay alguien ahí, por favor, no están solos. A ver, Sam, ¿qué es lo que haces? Todas aquellas personas murieron. No puedo dejar que esto pase. ¿Dejar? Esto no depende de mí. Will Smith. Soy Leyenda. Nuestro megafilm en julio por TNT. El Premio Nobel de Literatura 2010 colecciona hipopótamos. No cocina, pero se inventó una receta que ya es parte del menú de un restaurante y casi que ni por equivocación entra a internet. Es el Vargas Llosa que usted no se imagina. Era un niño corriente como cualquier otro, ¿no? Pero diferente en el sentido de que Mario desde pequeño leía mucho. Leía siempre, le encantaban los cuentos. El consentido de la familia, hasta que a los 10 años el niño Mario Vargas Llosa se da cuenta de que su padre no solo no estaba muerto como le habían hecho creer, sino que llegaba a asumir el rol. La relación que yo tenía con mi madre era pues la de una pareja prácticamente, ¿no? Y entonces de pronto apareció este señor y mi madre pues pasó a ser la mujer de ese señor y entonces se alejó de mí. Yo debo haber tenido muchos celos, entonces debe haber sido una situación de mucho despecho. Nunca después le dijo, mamá, ¿por qué me lo ocultaste 10 años? No, porque mi mamá yo solo entendí muy bien. Mi mamá tenía vergüenza, ¿no? Es un tipo de mentalidad que hoy día, me imagino, ha desaparecido ya, ¿no? Una familia muy católica. La idea del divorcio era algo que los escandalizaba terriblemente, los humillaba, los deshonraba, y entonces prefirieron ocultarme, algo que para ellos era una vergüenza, ¿no? Pero al mismo tiempo pienso también que si yo no hubiera conocido a mi padre, si no hubiera descubierto, gracias a mi padre, la soledad, la violencia, tal vez no hubiera sido un escritor. Así que, sin quererlo, probablemente mi padre ha sido un ingrediente fundamental de mi vocación. Hijo, ¿tú te imaginas lo que habría pensado mi padre? Qué curioso que se haya acordado de eso, ¿no? Porque él no quería a su padre. Qué curioso que en el Nobel se haya pensado que habría pensado mi padre. ¿Y cuál es un buen regalo para él? Un buen regalo, un libro, libretas, esas libretas que usa para escribir cuando está empezando un proyecto, una novela. Hipopótamos también le gusta mucho que le regalen. Vi nacer a un hipopótamo.
y quedé totalmente enamorado del animalito. Yo creo que nunca he visto una madre más cariñosa que la hipopótama que jugaba con el hipopótamo chiquitito. ¿Cuántos tiene? No sé cuántos, pero digamos muchos. Y además es muy interesante porque los países que producen los hipopótamos más bonitos, más pintorescos, son los países que nunca han tenido hipopótamos. Y no hay un mariovargasyosa@hotmail.com ni yahoo.com. No, Dios mío, no, qué habrá. barbaridad, no, yo, no, absolutamente, no. No se puede decir que sea muy tecnológico, yo no. No celular. Cuando me acerco al teléfono es o para que me pidan una conferencia, o me pidan una entrevista, o me propongan un viaje, algo para lo que tengo que inventar pretextos, de tal manera que el teléfono me produce una especie de desconfianza. Dicen que gracias al internet y a los chats, la gente ha vuelto a escribir cartas, pero lo que es terrible es cómo escribe, ¿no es cierto? Ya se escribe sin puntuación, ya no hay el más mínimo respeto por la elegancia, por la belleza, digamos, la estética. Es una preocupación que ha desaparecido enteramente. Y no se diga la ortografía, pero es la realidad de nuestro tiempo, digamos, eso es una realidad de nuestro tiempo. Y bueno, pues muy bien, eso es, pero digamos, yo claramente no soy eso, no voy a hacer eso, y no me interesa estar al día en eso tampoco, ¿no? Los huevos a la Mario son los huevos muy sencillos, que ahora ya están incorporados, he visto el menú de Gastón Acurio. Son unos huevos sobre pan campesino fritos, pero lo importante es la salsita de uno de los platos, yo creo, estrellas de la cocina peruana, que es el lomito saltado. ¿Cree que alguna vez él se va a reconciliar con Gabo? Nunca. Puede alabar a García Márquez porque siente una gran admiración como escritor, ¿no? Pero puede criticarlo terriblemente porque siente una crítica muy fuerte por su actitud política, por su fidelismo, por su cercanía a los poderosos, ¿no? Hubo un pequeño problema pero después ya no se han visto, o sea que yo creo que no han tenido oportunidad de verse tampoco, o sea que de repente si se hubieran visto, se hubieran saludado con toda normalidad, como a veces nos saludamos con personas que hemos tenido algunas discrepancias, ¿no? Pero da la casualidad que no nos hemos encontrado nunca. Quisiera ser el caramelo de mil colores y aromas, quisiera ser como el tiempo. Patricia, su esposa, me comentó que él lo escuchaba y le encantaba. Quisiera ser caramelo. Un amigo me llama por teléfono, me dice, Cecilia, yo tengo contestadora, me dice, Cecilia, acaba de salir el libro de Mario Vargas Llosa, Travesuras de la Niña Mala, y en la página no sé cuánto, te ha mencionado que dice que eres su cantante preferida. Por eso se limitó a preguntarme 2 o 3 veces si no me sentía bien, porque apenas probaba bocado y porque no acepté una invitación a salir a comer y a una peña criolla a escuchar a mi cantante preferida, Cecilia Barraza. Para la muy admirada y querida Cecilia Barraza, agradeciéndole la felicidad que me ha dado siempre con su hermosa voz y simpatía. Mario Vargas Llosa, mayo del 2009. Y dar calor a tu alcoba, podría ser siempre dueño de tu mirada sin brillo, podría ser siempre dueño de tu mirada sin brillo. Ven a mis brazos, niña. Mario Vargas Llosa, un Nobel al que la musa le llega después de mucho trabajar. Una lección monumental de que el éxito no es tanto el talento como la persistencia. No obstante, como él le dijo a una amiga, la persistencia sin buscar la perfección, porque la perfección paraliza. Gracias por acompañarme en esta edición especial sobre Mario Vargas Llosa. Me despido desde Lima. Les habló Claudia Palacios.